Y bueno, estamos contentos de celebrar el Día del Padre y siempre tenemos como tradición en este día, pues darles un descanso a ellos, ¿verdad? Y también que puedan escuchar otras voces femeninas de acá de la iglesia. Vamos a orar y nos adentramos en lo que Dios ha preparado para nosotros como palabra en esta mañana. Señor, te damos gracias porque sabemos que estás en medio nuestro. También te damos gracias porque sabemos que eres nuestro Padre, ese que llena todas nuestras necesidades. Y te pedimos que hoy puedas hablar directamente a nuestro corazón y que nos puedas llevar a eso que tú nos quieres hacer entender. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, a lo largo de la historia de la Biblia, en las Escrituras, Dios ha ilustrado su relación con nosotros de muchas maneras. Una de esas maneras es, por ejemplo, la relación entre un señor y su siervo. Y eso lo vemos en las Escrituras. De hecho, nosotros oramos siempre y decimos, Señor, y sabemos que delante de Él somos sus siervos inútiles y que si hacemos algo bueno, pues no es algo de que gloriarnos porque estamos para eso, ¿no? Para servirle a Él, que Él es el Señor y nosotros somos los súbditos que estamos aquí para servirle. También vemos que esa relación entre nosotros y Dios es como la relación de un rey con pues su pueblo y con sus súbditos también. Y la Biblia habla de que nuestro Dios no es solamente un rey, es el rey que reina sobre todos los reyes. Y dice que delante de Él se va a doblar toda rodilla y todos van a confesar que Jesucristo, que Él es el Señor. También la Biblia nos habla de esa relación entre Dios y nosotros como un comandante y su ejército. De hecho, en el libro de Josué vemos que Dios se presenta como el comandante del ejército del Señor, ¿no? Se aparece de esa manera. Entonces, Él es también el que nos da instrucciones, porque nosotros estamos en medio de una batalla, en medio de una guerra, y Él es el que nos dirige y es el que gana todas las batallas. Pero hay una relación muy importante, otra forma de relacionarnos con Él, que nos las viene a revelar Jesús. Y esa forma es la relación entre nosotros y Él como un hijo con su padre, un padre con su hijo. Jesús nos viene a enseñar eso. Y por eso cada vez que Jesús hablaba, decía, yo les he dado a conocer al Padre. Todo lo que vi hacer del Padre lo hago yo. Así como mi Padre trabaja hoy, yo trabajo. Me es necesario estar en la casa de mi Padre. Y Él les hacía ver que su función era dar a conocer a Dios. Ese era el propósito por el cual vino Jesús, a Dios como Padre. Y al mismo tiempo, al enseñarnos eso, Jesús también nos enseñó cómo ser hijos de ese Padre, ¿no? Así que nos estaba enseñando las dos partes de esa relación. Yo les pido a ustedes que hagamos un ejercicio mental para comenzar. Vamos a imaginarnos que yo tengo aquí, a este otro lado de este espacio, vamos a imaginarnos que hay una persona muy importante. Imagínense ustedes que es la primera autoridad de esta región. Vamos a decir el alcalde, por ejemplo, de Montreal o de la Gran Montreal. Imagínense ustedes que está allí. Tenemos acceso a él, es interesante el hecho de que esté aquí en este recinto, yo lo tengo muy cerca. Pensemos en cómo lo vemos, el privilegio que es tenerlo allí, pero cómo nos relacionaríamos con él. ¿Qué piensan ustedes? ¿Ustedes creen que yo lo tutearía? ¿Que le diría tú o que lo llamaría usted? ¿Qué piensan ustedes? Usted. Porque seguramente esa figura me infundiría mucho respeto. Es un privilegio tenerla cerca, pero no existe la confianza como para que yo rompa esa barrera y le diga tú, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasaría si esa persona que está ahí sigue teniendo la misma autoridad, sigue teniendo el mismo título, los mismos nombramientos, el mismo lugar social, la autoridad más alta, pero además es mi papá? ¿En qué cambiaría eso mi forma de dirigirme hacia él? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ustedes creen que lo tutearía? ¿Que me atrevería a decirle tú? Seguramente. A mi papá toda la vida le dije papi, ni siquiera papá. Papá era así como muy distante, para mí es papi. Y cuando era más pequeña le decía papito.
Sí, imagínense usted. Así que seguramente lo tutearía y me sentiría en otro nivel de confianza como para saber que le puedo pedir lo que sea y todo lo que él tiene, yo me sentiría con derecho a eso. Y seguramente hasta me atrevería a decirle a mis familiares, a mis amigos, no te preocupes, yo hablo con mi papá y eso se soluciona. O mi papá tiene tal y tal y tal contacto, porque sé quién es mi papá. Eso es lo mismo que pasa y eso cambia en nuestra vida de cristianos cuando entendemos que Dios es Dios, Él es todo eso que sabemos que es todopoderoso, es omnisciente, es omnipresente, puede hacer milagros, es el que nos puede proveer de todo lo que necesitemos. Es todo eso y lo seguirá haciendo. Pero además, Él ha decidido ser mi papá y ha sido una elección, porque podría mantenerse en una relación más distante con nosotros, pero Él ha elegido, por el amor que nos tiene, ser nuestro papá. Y de eso se trata lo que vamos a hablar ahora en los próximos minutos. Hay varias etapas en la vida de un padre, ¿no? Aquí tenemos a muchos papás hoy porque estamos celebrando el Día del Padre. Y ser papá definitivamente es uno de los retos más difíciles que hay. Tiene muchas implicaciones, es una tarea que no siempre es bien valorada. Vamos a escuchar que muchas veces las personas van a quejarse de lo que les faltó en su hogar y van a recordar los errores que sus padres cometieron, las carencias que tuvieron, pero a veces no nos acordamos de las cosas que sí tuvimos y también a veces hasta que nos toca a la siguiente generación también pasar a ser padres, no entendemos los sacrificios que se hicieron y el hecho de todas las implicaciones que había y el hecho de que cuando uno llega a ser mamá, a ser papá, uno no sabe muchas cosas y le toca entrar ahí con toda la información que le falta, con toda la experiencia que le falta. Así que definitivamente todos los padres humanos cometen errores. No hay ninguno perfecto y siempre vamos a tener que ir a nuestro Padre Celestial, que es el que es perfecto, que es el que puede sanarnos. Entonces hay varias etapas en la paternidad. Una de esas etapas, la primera, esto es para los papás humanos, pero vamos a ver cómo esto también lo vemos en Dios, es la etapa de la imaginación. Es la etapa en la cual el papá se comienza a imaginar en ese rol que todavía no ha experimentado y empieza a desear tener un hijo o se está preparando porque ya el hijo está, pero todavía no lo ha conocido, no lo ha visto, ¿no? Después de esa etapa de la imaginación, que es cuando todavía se está en la gestación, viene la etapa de nutrir y cuidar. Es cuando el bebé está chiquitico y no tiene capacidad de responderse a sus propias necesidades, así que es 100% dependiente. En esa etapa los papás se comportan de una manera porque los niños lo necesitan absolutamente todo. Pero esas etapas y el crecimiento del niño va haciendo que el papá también crezca con el niño. Y así es un papá sano y así es Dios. El niño va creciendo y el papá va ajustando sus estrategias para ayudarlo a que crezca. Entonces no tratamos igual a un bebé que a uno de 40, ¿sí? Totalmente diferente. Entonces en esas etapas luego viene la etapa de autoridad. Ya después de los 2 años el niño empieza a ser más independiente, ahí ponemos límites y comenzamos a establecer qué es lo que sí se puede y lo que no se puede. Pero el niño sigue creciendo y viene la etapa interpretativa, entre los 5 años más o menos y la preadolescencia. Y en esa etapa interpretativa los papás le dan información al niño y le refuerzan los valores que ellos quieren como papás que sus hijos tengan en su vida. Así que esa etapa es clave. Si nos dejamos pasar esa etapa, después vamos a encontrarnos que en la adolescencia quizás no vamos a poder establecer los valores que no establecimos cuando estaban más pequeños. Esa es la siguiente etapa, la de la adolescencia. En la adolescencia viene una interdependencia, donde ya el papá comienza a tener otro rol, es el rol de acompañar. En ese rol de acompañar, el hijo ya tiene sus propias interpretaciones y el papá lo que tiene que hacer es un trabajo comunicacional con él, para ayudarlo, para guiarlo.
pero ya el adolescente tiene su propia forma de ver la vida y va a ser muy difícil imponerle otra forma. Así que a veces, como no sabemos esto, puede ser que estemos tratando a un adolescente como si estuviéramos en la etapa de autoridad, que debería ser por ahí a los 2 años. Pero tenemos que haber hecho todo un trabajo para que cuando lleguemos a la adolescencia las cosas marchen, ¿no? Y después viene una etapa que a todos los papás y mamás nos cuesta, que es la etapa de la despedida. Y esa etapa también es sana y es necesaria. Algunos queremos prolongar la estadía con nuestros hijos para siempre y no queremos dejar que ellos vuelen y que ellos salgan. Pero un papá saludable sabe que su hijo va a quedar siempre en las manos del papá eterno, pero tiene también que dejar el nido. Esta etapa es un reto para todos los papás. Aquí tenemos hoy papás en todas las etapas. Y entre los que nos están escuchando en internet también hay papás en cada una de esas etapas. Cada etapa tiene su propio reto, su propia dificultad. Pero cuando llegamos a esta etapa de la despedida, es la etapa donde los papás vuelven a tener tiempo para ellos. Y es una etapa dura porque a veces tenemos que lidiar con la culpa, porque es la etapa donde hacemos un balance y una revisión de ¿lo hicimos bien o lo hicimos mal? ¿Qué resultado tuvimos finalmente? ¿Qué camino tomó nuestro hijo? Y es una etapa que también tiene sus propias dificultades. Así que sea la etapa que sea en que los papás que están hoy aquí, y esto también aplica a las mamás, estén, pues en cada etapa vamos a necesitar encontrar refugio y encontrar respuestas en donde están todas las respuestas, en Dios, en la palabra de Dios. Y recordar siempre, en medio del tránsito de nuestro rol como padres, como guías, como compañeros. Cuando digo la palabra guía y compañero es porque no necesariamente, no solamente somos papás si lo hemos sido biológicamente, también algunos ejercitamos esa paternidad porque fuimos diseñados a imagen y semejanza de Dios con otras personas que nos toca formarlas, que nos toca enseñarlas, que nos toca guiarlas. Y ahí también aplican estas etapas, porque a veces nos va a tocar comenzar enseñándolos como un bebecito, pero después irlo soltando hasta que ya no nos necesite. Eso aplica también en el discipulado, en el acompañamiento, en la enseñanza. Y siempre mientras lo estemos haciendo debemos recordar que esto es un principio divino, es un principio que está en la palabra de Dios. Efesios 4:13 está hablando de la meta final que tiene nuestra vida en este mundo, ¿no? Y es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. De eso se trata la vida. La vida no se trata de llegar a un punto en el que estemos cómodos y nos quedemos ahí estancados. Siempre hay más por alcanzar, siempre hay más por crecer. Cuando alguien me dice, ay no, yo no voy a eso, yo no necesito ya porque ya yo lo sé todo, yo me puedo dar cuenta que esa persona está mal. Y está mal porque ya en esa etapa decidió no avanzar. Y eso es antinatura. Dios no nos creó para eso. Esto no tiene fin. ¿Cuándo vamos a llegar a ser como Jesús? Jesús es el modelo de la perfección al que siempre debemos mirar. Y tomando lo que se dijo la semana pasada aquí, la prédica que tuvimos la semana pasada, se habló de la comparación, porque siempre tendemos a compararnos. Y esa comparación a veces nos hace daño, termina en envidia. Y yo le decía a mi esposo cuando estábamos hablando de ese tema fuera de acá, le decía, y la envidia siempre termina en muerte. Por envidia fue que los fariseos hicieron lo que hicieron a Jesús, lo dicen los evangelios. Por envidia fue que Caín mató a Abel. Entonces, esa comparación siempre va a estar en nosotros, es como alguna tendencia natural. Pero esa comparación siempre debe ser compararnos con Jesús, porque cada vez que nos comparemos con Él nos vamos a dar cuenta de nuestra condición y de que nos falta mucho. Y siempre va a haber más cosas por hacer. Cuando alguien llega a creerse bueno, también está grave. Porque Jesús también lo dijo. No hay bueno ni siquiera uno. O sea, uno de los pensamientos más
dañinos que puede surgir en la mente del ser humano y el principio de una caída muy fuerte es pensar que yo estoy bien y que yo soy bueno. Ninguno está bien. Yo no estoy bien. Necesitamos que Dios nos examine, que nos revise, que nos transforme. Tenemos muchas carencias y muchos problemas. Y ese pensamiento es tóxico. Hay que erradicarlos de nuestras vidas porque nos separa del propósito de Dios. No somos buenos. Necesitamos a Dios. Estamos mal. Somos esto aquí, este espacio. Sí, es un hospital donde hay un montón de gente que está aquí no por lo buena que es. Están aquí porque se han dado cuenta que están enfermos. Eso es lo único que nos diferenciaría de los demás, de los que no están a los pies de Cristo, de los que no han empezado a buscar ayuda a través de una iglesia o de otra forma de ayuda. Que nosotros nos hemos dado cuenta de que estamos enfermos y eso nos da acceso a la medicina que nos sana, que es Jesús. Y esas son palabras también de Jesús parafraseadas. Así que un hijo tiene varias características. Porque para que hayan padres, tiene que haber hijos, ¿no? Porque yo puedo querer ser alguien aquí, puede querer ser papá, pero sin un hijo no se puede vivir la experiencia de ser padre. Y Jesús en algún momento dijo, el Padre busca adoradores en espíritu y verdad. El Padre busca a esos hijos. Pero no todos aceptamos la oferta que Él nos está haciendo de vivir en ese nivel de relación con Él. Entonces, yo quiero compartirles un poquito de cuáles son esas características de un hijo. ¿Cómo es un hijo de Dios? Y esas características a partir del modelo perfecto que es Jesús. Jesús nos enseñó cómo ser hijos de Dios. La primera característica de un hijo es que se parece a su padre. Esa es la primera. Muy sencilla. Ay, para esto nos trajiste aquí para decirnos eso. Bueno, parece sencillo, pero a veces se nos olvida que esa es la característica básica y que si yo digo que soy hija o hijo de Dios, el decir esa frase me compromete y se crea una expectativa, primero en mí y en Dios y después en el resto de los testigos que están alrededor observando mi conducta. Si yo digo ser hijo de Dios, eso implica parecerme a Él. Y de una forma práctica, ¿cómo voy a revisar si me parezco? Jesús. Jesús es el modelo visible. Sí, tenemos dudas porque nos parece muy abstracto, pero Jesús sí está registrada su historia, su comportamiento, sus valores, su forma de contestar, su forma de preguntar, los principios que enseñó. Entonces es fundamental que podamos parecernos a Él y revisar si nuestro comportamiento de verdad lo está reflejando a Él. En Juan 8, del 37 en adelante, lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual, Jesús tiene un diálogo con los fariseos que fueron como su piedra en el zapato. Eso me da mucha risa, esto de que los fariseos fueran la piedra en el zapato, porque los fariseos eran los que mejor se deberían comportar, o a los ojos de todo el mundo era la gente más santa, que tenía la conducta más correcta, más íntegra, porque cumplían todas las normas al pie de la letra y eran del mundo religioso. Y justamente lo increíble es que ellos son los que van a estar ahí un poco saboteando el trabajo que Jesús estaba haciendo. Entonces estaba Jesús enseñando, aparecían ellos haciendo preguntas. ¿Esas preguntas eran para aprender? No. Las preguntas que hacían no eran para aprender, por eso no aprendían, por eso no crecían, por eso no recibían. Las preguntas que hacían eran para ponerle una trampa a Jesús, porque ya ellos habían tomado una decisión de no creer en Él, no solo no creer en Él, sino de ver cómo lo desaparecían de este mundo. Eso era, ya había un complot para Él. Entonces, con Él, conversando con las multitudes, con los fariseos allí presentes, y con las preguntas incisivas que hacían con el fin de que Él cayera en alguna trampa, tienen esta discusión donde Jesús les dice: yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero quieren matarme porque no aceptan mis enseñanzas. Ve que Jesús ya sabía que ellos lo querían matar y lo mataron.
Hasta lo último llevaron sus intenciones. Yo solo les digo lo que mi Padre me ha enseñado. Jesús conocía, tenía una relación íntima con su Padre y todo lo que él hacía era reflejo del Padre Celestial. Ustedes, en cambio, hacen lo que les ha enseñado su Padre. Y ellos dijeron, nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús les contestó, si de verdad ustedes fueran descendientes de Abraham, harían lo que él hizo. Pero yo les he dicho la verdad que he escuchado de Dios y ustedes quieren matarme. Abraham nunca hizo algo así, pero ustedes hacen exactamente lo mismo que hace su padre. Ellos le contestaron, no nos acuses de tener otro padre, nuestro único padre es Dios. Jesús les respondió, si en verdad Dios fuera su padre, ustedes me amarían, porque yo vengo del cielo, donde está Dios. Yo no vine por mi propia cuenta, sino que Dios me envió. Ustedes no pueden entender lo que les digo, porque no les gusta escuchar mi mensaje. El padre de ustedes es el diablo. Y ya ustedes se imaginarán la reacción que puede tener alguien que les diga, tú eres un hijo del diablo. Pues Jesús les dijo eso. Y les dijo, y ustedes tratan de hacer lo que él quiere. El diablo siempre ha sido un asesino y un gran mentiroso. Todo lo que dice son solo mentiras y hace que las personas mientan. Por eso ustedes no pueden creer que digo la verdad. ¿Quién de ustedes puede acusarme de haber hecho algo malo? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Los hijos de Dios escuchan con atención todo lo que Dios dice. Alguien que no oye a Dios, que no puede reconocer algo que viene de Dios, según esto no es un hijo. Porque los hijos de Dios escuchan con atención todo lo que Dios dice. Pero ustedes no le ponen atención porque no son sus hijos. Así que ahí lo deja Jesús clarísimo. Un hijo se parece a su papá. Y nuestras acciones van a reflejar de quién somos hijos. Y algo característico de quien no está en Dios es la mentira y el homicidio. Generalmente oímos homicidio, matar, y pensamos, no, bueno, jamás aquí va a haber alguien que se manche sus manos de sangre y se atreva a cometer un acto tan grave como matar a alguien. Pero también Jesús dijo que el que llama necio a su hermano es homicida. Así que también matamos a las personas con las palabras que le decimos. Hay palabras que pueden enterrar la vida de una persona. Así nos parezca y creamos que lo que estamos diciendo es verdad, hay cosas que no conviene decírsela a la persona, sino más bien decirle otra cosa que la levante y que la haga creer que en ella hay otras cosas que las puede sacar a la luz, aunque no las estemos viendo. Eso es, mi esposo y yo, siempre nos toca atender personas, aconsejar, y también utilizamos nuestras herramientas que hemos adquirido en el área del coaching, del acompañamiento de personas en sus procesos individuales. Y a veces nos toca atender estos casos de parejas, de padres e hijos, y a veces nos toca decirles, no puedes decirle a la otra persona lo que tú estás viendo según como tú lo interpretas. Necesitas decirle lo que tú quieres ver. Y si eres cristiano, nos atrevemos a decirle, necesitas orar, necesitas buscar a Dios y que Dios te revele quién es esa persona, aunque ahorita esté tapada por su ego, su carne, su naturaleza pecaminosa, ya vamos a hablar de eso, aunque ahorita la persona no esté mostrando todo lo que hay en ella, Dios sí sabe qué es lo que está ahí escondido en esa persona y qué batallas internas tiene, qué enfermedad del alma tiene que le impide sacar a la luz lo que tiene para dar. Entonces, no le digas, eres un desordenado. Dile, tú sabes cómo ordenar tus cosas, ¿qué pasó aquí? Hazle una pregunta, eso Jesús lo hacía también. Hazle una pregunta que lo ayude a revisarse, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos. Primero, un papá se parece a su hijo. Un hijo, ahí lo dije al revés. Un hijo se parece a su papá y lo va a reflejar en todo lo que hace, pero también, ¿saben en qué nos va a tocar reflejar que somos sus hijos? En el precio a pagar.
en los enemigos que vamos a tener, en la forma como la gente va a responder cuando vengamos a traer un mensaje de nuestro Padre. En 1 Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ser hijo de Dios también implica que la gente va a reaccionar así como tenía los fariseos, así como tenía un complot alrededor, así como fue incomprendido, fue cuestionado, fue rechazado. Vamos a pasar por lo mismo como hijos de quien somos. Y es parte de. A veces cuando a alguien le está yendo muy bien, yo a veces me pregunto, y no es que no le pueda ir bien a las personas, pero nosotros venimos con unos valores de hijos de Dios que son contrarios a lo que está a nuestro alrededor, porque el sistema de este mundo, del cual Satanás es príncipe, con el permiso de Dios hasta que Dios se lo dé solamente, porque tiene esa autoridad limitada, pero este sistema de pensamiento que gobierna a la gente hoy en día, a nuestras sociedades, es contrario. Si Dios nos dice que debemos pelear y hasta morir por la verdad, en este sistema lo que impera es la mentira. Si Dios nos dice que vinimos a servir, aquí se pelea por el poder y se valora a la gente por lo que tiene y por lo que hace, no por lo que es, no por lo que da. Para Dios es totalmente diferente. Para Él es mejor dar que recibir. Y acá todo está centrado en mí, en lo que me dan. Es un sistema que está totalmente al revés. Entonces, este sistema, si yo estoy bien en mis valores con Dios, yo voy a tener batallas. Porque es contrario. No, y Jesús lo decía, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. En algún momento va a haber un choque porque la forma en que hacemos las cosas a la gente le va a molestar, aunque no les estemos haciendo daño a ellos. Les va a incomodar el que hagamos lo correcto, porque los va a confrontar. ¿Qué tenemos que tener? Amor hacia ellos, perdón, todas esas cosas, pero confrontación va a haber, incomprensión va a haber y juicio va a haber. Eso es parte también de ser hijos. En 1 Samuel 8:7, Samuel, el profeta, en el Antiguo Testamento, cuando él fue el último juez de Israel, en esa época gobernaban los jueces, eran personas que Dios levantaba y gobernaban al pueblo de Israel por un tiempo, hasta que ya se acababa su tiempo. Pero Israel no había tenido reyes. Y en este momento de la historia ellos se empecinan en tener un rey, a pesar de que Dios no les estaba dando esa instrucción, que no era el momento. Y Samuel, que era el juez en ese tiempo, se lo tomó a pecho como para él, como que me están rechazando a mí y quieren quitarme a mí y nombrar a un rey ahora. Y Dios le dijo esto, le dijo, haz todo lo que te digan, porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Y esto va para todos los que estamos caminando en aprendiendo a ser hijos, porque yo creo que aquí nadie puede decir, sí, yo soy el hijo. No, el hijo perfecto es Jesús. Nosotros estamos aprendiendo a ser hijos y bueno, vamos mejorando, pero nos falta muchísimo. Y en ese proceso, pues nosotros a veces nos los tomamos a pecho cuando Dios nos dice algo y nosotros le obedecemos y llevamos un mensaje y la gente la agarra con nosotros. Y uno dice, pero ¿por qué? Si yo lo único que hice fue decir lo que está ahí, lo que Dios está diciendo, lo que Él me está haciendo sentir, pero también lo que está a la vista de todos en su palabra. Bueno, pero esas personas que nos va a pasar esto, nos va a pasar, ya nos debería estar pasando, que nos rechazan o que nos atacan o que se sienten condenadas por nuestras palabras, cuando no son nuestras, cuando son las de Dios, que no están contaminados por nada más de nosotros, en realidad esas personas no están rechazando, no te están rechazando a ti ni a mí, están rechazando a Dios. Y tú solamente eres un canal que Dios usó. Y si eso te está pasando, o si eso todavía no te está pasando, pero Dios está permitiendo que yo te lo diga hoy, porque vas a entrar en una nueva etapa y dentro de poco sí te va a empezar a pasar. Entonces debes recordar que no te está rechazando a ti,
lo están rechazando a Él, y que Dios es el que se va a encargar, porque los ama a cada ser humano, aún a los que te hacen la guerra a ti y a los que lo rechazan a Él. Él se va a encargar de decirlo no solo a través de ti. Él va a seguir hablando de esas personas a través de otras y otras y otras y otras. Y se seguirán consiguiendo el mismo mensaje, porque Dios puede usar hasta una piedra, hasta un animal. Hay un caso en la Biblia donde usa una burra. Dios puede usar lo que Él quiera para hablarle al ser humano. Solo que a veces el ser humano decide ser terco. Pero Dios es misericordioso, tiene paciencia y nos ama. Otra característica de un hijo es que un hijo de Dios, llena sus necesidades emocionales en su padre. Todos tenemos necesidades emocionales y a veces hasta son más fuertes que nuestras necesidades físicas, porque nos hacen llegar a excesos. Esas necesidades emocionales, quizás las más importantes, tienen que ver con sentirnos amados y aceptados sin condición. Hay otras, como el sentirme seguro, el que tengo un nivel de control a mi alrededor, el hecho de que pueda tener una vida donde las cosas varían, donde tengo diversidad y variedad. Pero quizás si lo jerarquizamos, la más esencial es ser amado, ser aceptado, no por lo que hago, sino que me acepten, que tengo valor y que me vean como una persona que significa algo, ¿no? Y esa necesidad, como todas las demás, un hijo no busca que la llenen otras personas, un hijo de Dios. Él sabe que esa necesidad solo la va a poder llenar Dios. Y cuando Jesús empezaba su ministerio, hubo una manifestación de Dios y Dios hizo saber públicamente: este es mi hijo amado y estoy muy complacido con él. Dios está complacido con sus hijos, a pesar de nuestras imperfecciones. Porque no nos valora por los errores que hemos cometido, nos valora por lo que somos. Seguimos teniendo el mismo valor. Una vez le vi a mi esposo hacer un ejercicio, como una dinámica con mucha gente, y agarró y arrugó un billete. Le preguntó a la gente primero: ¿cuánto vale esto? Después lo arrugó. ¿Y ahora cuánto vale? Y el billete, la gente sabía que el billete no había perdido su valor a pesar de que estaba arrugado, feo, horrible, pisado, pero seguía manteniendo su valor. Y yo sé que nosotros hemos pasado por situaciones difíciles, hemos sido heridos, lastimados, hemos cometido errores nosotros mismos por nuestra terquedad, por nuestro ego, por lo que sea, pero Dios nos sigue viendo de la misma manera. Él sigue viendo eso que Él diseñó en nosotros y que puso en nosotros, nos hizo a su imagen. Y en este punto Jesús nos vuelve a dar el ejemplo de cómo se hace. Por si a alguno nos queda la duda, ¿cómo es eso de aceptar la aprobación y cómo es eso de no buscarla en otro lado? Otra vez estaban los fariseos y los religiosos y los que se creían buenos en su tiempo, fastidiando el trabajo de Jesús. Y Él tiene este diálogo donde ellos lo están rechazando y lo están criticando, lo están cuestionando, y Él les dice, en Juan 5:41, voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Él les dice: la aprobación de ustedes no significa nada para mí. La aprobación de ustedes no significa nada para mí. ¿Qué significa? Cero, nada. Porque sé que no tienen el amor de Dios adentro. No lo tienen en ustedes. Y Jesús lo tenía muy claro. Sí, hubo gente que lo atacó, que lo criticó, pero yo ahí no es que yo voy a buscar esa aprobación. Mi aprobación viene de Dios. Y cualquiera que no tenga el amor de Dios, que no lo haya conocido, tampoco va a poder darme a mí algo que no tiene. No va a poder aceptarme como soy, no va a poder amarme incondicionalmente. Él siguió diciéndoles: yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes me han rechazado. Así que si tú te has sentido rechazado, si en algún sitio no te han querido, o si ese rechazo viene incluso del vientre o de los primeros años de vida, o si incluso no tuviste a tu papá porque él decidió renunciar a sus derechos de padre, o sea lo que sea que hayas vivido donde hayas experimentado el rechazo. Y es difícil que alguien hoy en día pueda decir que no lo ha vivido alguna vez en su vida, lo que es sentirse rechazado.
aquí tienes a Jesús que también lo vivió. Y él continúa diciendo, sin embargo, si otros vienen en su propio nombre, ustedes los reciben con gusto. Con razón les cuesta creer, pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que proviene del único que es Dios. Así que Jesús sabía que él solamente estaba buscando la aceptación de uno, y es Dios. No podemos al mismo tiempo buscar la aprobación de un mundo y de un sistema que está contrario a lo que Dios dice y al mismo tiempo de Dios. Son dos cosas contradictorias y vamos a tener que elegir. Y esa también es una característica de un hijo. Un hijo sabe que su amor es todo lo que necesita. Segunda de Corintios 12:8, aquí lo estoy leyendo en traducción del lenguaje actual. Allí Pablo dice, 3 veces le he pedido a Dios que me quite este sufrimiento. Él estaba teniéndolo en otra versión, la Reina Valera, es el aguijón, este aguijón en la carne. Estaba pasando por una dificultad que no sabemos exactamente qué era, hay distintas teorías, pero él había orado intensamente a Dios y le había pedido 3 veces que por favor ya parara esa situación tan difícil en su vida. Pero Dios me ha contestado, Dios le respondió, no lo dejó sin respuesta. Mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra en la debilidad. Esto es lo que aprende un hijo. Bástate en mi gracia y yo me engrandezco en tus debilidades. En realidad, todas nuestras necesidades se resumen en una persona y se solventan en una persona. A mí me da risa porque a veces la gente, pues a veces me dicen como, bueno, tú porque tú tienes a tu esposo. Cuando era pequeña me decían, tú porque tú tuviste a tu papá y te criaste con tu papá, tú porque... Y en el fondo, Dios nos permite a todos experimentar lo mismo. Tienes que experimentarlo a Él como tu esposo, tienes que experimentarlo a Él como tu papá, tienes que experimentarlo a Él como tu socio, porque las personas que tienes a tu alrededor son buenas personas y son una bendición, pero no pueden llenar todo lo que tú necesitas. Así que junto al esposo que tienes, junto al papá que tienes, vas a necesitar también esa parte sobrenatural que solamente la va a llenar Dios. Así que al final todos estamos igual. Al final todos necesitamos experimentar a Dios en todos estos niveles. Y fíjense que muy curiosamente Él también se presenta así, se presenta como nuestro padre, se presenta como nuestro esposo, y se presenta como muchas otras cosas más. ¿Por qué Dios ilustra de esa manera su relación con nosotros? Porque Él puede adoptar distintos roles, es Él mismo, pero según lo que tú estás necesitando, Él va a dártelo. Él tiene todo para darte lo que tú estás necesitando. Así que la respuesta a cualquier cosa que nos esté pasando está en Él. Y si tenemos dudas, para confirmar esto, vamos a recordar esa conversación que tuvo Jesús con la samaritana, que está en Juan 4:13. Aquí voy a leer un fragmento nada más en la Nueva Traducción Viviente. Cuando Jesús le dice a ella, cualquiera que beba de esta agua, la del pozo, donde estaban conversando, pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy, no tendrán sed jamás. Cualquier cosa que nosotros usemos para llenar nuestras necesidades, no las va a llenar por completo. Vamos a volver a tener sed y vamos a tener que estar en ese constante intento de satisfacción. Pero cuando vamos a Él, es el único que puede calmar nuestra sed para siempre. Es decir, es el único que puede saciarnos completamente. Yo les he contado otras cosas de mi historia antes, que cuando llegué a este país quería prosperar. Y en este lugar yo he visto mucha gente prosperar, porque este es un lugar donde prosperar no es difícil, es fácil. La gente va y comienza a hacer lo que tiene que hacer y empiezan a ver sus resultados. Lo único que tienen que tener es buena cabeza, administrarse bien, prepararse. Pero realmente he visto a muchas personas crecer mucho en lo material, pero que su sed, la sed de su alma, no se sacia. Y he visto otros valientes, tengo varios aquí en mi mente, algunos
de parte de esta familia que se han atrevido a centrarse en cosas que son más importantes, y tú ves que quizás no tengan tanto de lo otro, pero ves que hay una satisfacción que tú dices, ¿cómo hace para estar así? ¿Cómo hace para sentirse así? Porque hay un nivel de satisfacción que solamente vamos a tener en Dios, que nada más nos va a poder dar. Y Jesús les dijo, esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. O sea, Dios les dice, si tú nos dices, si tú crees en mí, si tú me haces tu padre y aceptas ser mi hijo, esa fuente que sacia tu sed no está fuera de ti, está dentro de ti. Y esa es la diferencia en estarla persiguiendo como un hámster en la ruedita y esforzarse y desgastarse para estar siempre en el mismo sitio con la misma sed. Es la diferencia entre hacer las cosas así y venir y beber de él. La fuente está en ti, nadie te la puede robar. Hay algo que a mí me pasa que, así que me voy a confesar un poquito, con algo con lo que yo batallo, tiene que ver con ese tema de la prédica de la semana pasada, de la comparación. Es como una pelea que siempre he tenido en mi mente. Yo quiero ser única desde que era una niña. Entonces cada vez que yo veía algo como que se parecía a mí, yo lo veía como una amenaza, o alguien que quería copiar algo que yo estaba haciendo, o alguien que me quería imitar. Cuando era pequeña, una vez que mis papás me llevaron a pasar una semana en la playa, yo escogí el traje era una niña, no sé, a lo mejor 11 años, el traje de baño que a mí me parecía más espectacular. Y cuando llegué al lugar, alguien tenía uno idéntico y yo estaba brava, y me puse brava, me molesté, y mamá, pero bueno, ¿qué le pasa a ella? Porque yo tenía como esa batalla, yo quería ganarme el amor y la aceptación y todas esas cosas que ya las tienes, pero yo quería ganármelas siendo diferente, quería resaltar. Ese fue el camino que yo elegí. Y el de ser la niña buena todo el tiempo, la que hace todo perfecto. Y siempre me frustraba porque yo intentaba en mis fuerzas y al final no lo lograba. Entonces, todavía yo he venido cambiando mucho porque Dios me ha ido mostrando cosas y he ido entendiendo que ya yo soy única, como cada uno de ustedes es único y especial. Que yo lo que tengo es que descubrir qué es lo único que hay en mí y dejar de estar imitando a los demás, tratar de parecerme a alguien. Y cuando yo lo he empezado a hacer, yo misma me he sorprendido porque hasta a mí me ha gustado lo que he descubierto de mí. Y yo también he tenido muchas personas y detractores en todas las etapas de mi vida. El otro día le decía a mi esposo, o sea, yo no sé si hay gente que toda le va bien en su trabajo, pero en todos los trabajos que yo tuve, cuando estaba en Venezuela, yo siempre, alguien se me levantaba que no me pasaba, que no me soportaba. Entonces yo he tenido todas esas cosas. Y mi batalla por destacar. Pero entonces, en esta nueva etapa donde Dios ha hecho muchas cosas en mí, reciente, me pasa que alguien tomó algo que yo estaba haciendo, una idea que era nuestra, que hasta la estamos registrando, nos gusta, mi esposo y a mí, hacer cosas nuevas que no se han hecho, es parte de lo que Dios nos ha llamado, y entonces una idea original y la hemos desarrollado, algo que no habíamos visto a más nadie hacer. Y la estamos haciendo y vino alguien y le agarró el nombre, agarró cosas, agarró elementos y empezó a hacer lo mismo. Y cuando yo lo vi, eso me revolvió todo por la sensación de me estás robando mi idea. Y yo estoy haciendo esto porque, o sea, esto es único, especial, esto Dios me lo dio y tú me lo estás robando. Y yo fui en oración, porque ¿dónde creen ustedes que un hijo desahoga todas las cosas que le pasan? En la presencia de Dios. Y yo, Señor, pero ¿cómo es esto? No sé qué. Y yo voy y le meto el chisme. O sea, le digo, Señor, ¿cómo es posible que esto esté pasando? No. Pero yo sentí que Él me habló y que me dijo, Carolina, quédate tranquila. Olvídate de eso, independientemente de lo que pase, porque yo en ti soy una fuente inagotable. Me trajo este pasaje. Y a ti te pueden robar una idea. A Emilio se las han robado, Le pueden robar una canción. Hay alguien que sacó por ahí una canción sin permiso y todo eso y la quería poner a sonar. Te pueden robar canciones, libros, cosas que escribiste, ideas, emprendimientos. Pero yo soy una fuente inagotable. Yo te voy a seguir dando. ¿Cómo te roban si yo te sigo dando? Y yo quédate tranquila, céntrate en mí.
Y en estos días estaba oyendo una prédica y alguien estaba hablando de la araña. En la Biblia, en Proverbios, en alguna parte habla de la araña, habla de la hormiga, de varios animales y que tenemos que aprender de ellos. Entonces explicaba que la araña tiene dentro de ella todo lo que necesita para hacer su casa, para hacer una construcción, una edificación. Ella tiene 7 proteínas que cuando las dispara, cada proteína tiene una función diferente, así tipo película, tipo superhéroe. Hay una que lanza algo elástico, que eso atrapa a los animales de tal manera, y otra construye como que una malla tan fuerte que si la haría de cierto grosor, esa malla sostendría un carro, un avión, o sea, es impresionante, ¿no? Pero esa persona en esa prédica estaba diciendo, la araña tiene todo dentro de ella, ya no necesita ir a buscar nada afuera, ya Dios le dio todo dentro de ella, ya lo que necesita es activar lo que ella tiene. Entonces, bueno, ahí me confesé y les conté que yo batallo con eso también. Y necesitamos ir a la fuente y tener esa fuente dentro de nosotros. Eso es parte de lo que es ser hijo. Y también un hijo de Dios necesita o desea agradar a su padre en todo. Eso es una característica de un hijo, la obediencia total. Él sacrifica su voluntad para hacer la de su padre. Característico de un hijo. Si digo que soy hija de Dios, tengo que decirlo con la responsabilidad y el compromiso que eso implica, porque van a aparecer situaciones donde voy a tener que elegir, ¿aquí hago mi voluntad o someto mi voluntad a la de Dios? Y eso no es fácil. A mí me parece gracioso también cuando algunas personas dicen que Dios le dijo que esta es la voluntad. Mi experiencia, que no voy a decir que sea todo, pero la experiencia que yo tengo en mis cortos 42 años de vida, es que nunca ha sido que lo que Dios me dice es mi misma voluntad. O sea, ahí Él me deja tranquila en lo que ya yo estoy a cuentas con Él. El conflicto empieza donde yo estoy por otro lado y entonces Él me llama y me habla para decirme, está mal, yo quiero que, eso no, quiero que perdones. Y yo a lo mejor no quiero perdonar, quiero castigar a la persona porque como me hizo. Y Dios me lo dice. Y lo difícil es someter tu voluntad a la voluntad de Él. O Dios quiere que le haga un bien a una persona que ha hecho hacerme la guerra. Dios mío, ¿cómo me pides eso? O sea, va casi que contra mi dignidad. ¿Por qué me pides eso? Y toca someter la voluntad a Dios. Entonces, cuidado con lo que decimos que Dios nos dijo, porque generalmente Dios nos habla donde nos tiene que, porque no lo tenemos tan claro, y lo que nos dice precisamente nos confronta. Hacer su voluntad no es fácil, es difícil, pero tenemos en Él la fuerza para hacerlo, podemos. Eso también lo conversaba en estos días con mi esposo, que yo estoy convencida de que si Dios nos pide algo, nos pide obediencia en algo, es porque Él sabe que sí podemos obedecer. Y a pesar de eso, me da tristeza que he visto mucha gente que ha decidido no obedecer, porque lo ven difícil. Pero aunque sea difícil, ya tienen dentro de ellos, como la araña, las 7 proteínas que necesitan. Ya tienen lo que necesitan para obedecer. Si Dios te está pidiendo algo que parece un sacrificio muy grande, no es tan grande como crees. Él solamente te va a probar hasta donde tú puedes aguantar. Así que considera seguir el mejor camino, que es el de la obediencia total. Y eso nos lo mostró Jesús, entregó hasta su propia vida. Vamos a ver qué dice Juan 4, 9 al 13. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Voy a leer Felipe, Jesús les contestó. Estaban teniendo un diálogo Jesús y sus discípulos. Y les dice, Felipe, ya hace mucho tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí también ha visto al Padre. Y era lo que les decía. Es a través de Jesús que podemos conocer al Padre. Él ya nos los ha reflejado. ¿Por qué me dices, déjanos ver al Padre? ¿No crees que yo y el Padre somos uno? Y a los discípulos, esto se lo dijo a Felipe, y a los discípulos les dijo, lo que les he dicho, no lo dije por mi propia cuenta. Yo solo hago lo que el Padre quiere que haga.
Jesús solo hacía lo que el Padre quería que hiciera. Nada de lo que hizo lo hacía por su propia cuenta, en su propia voluntad. Y es difícil a veces para nosotros entender esto, porque el viernes estaba el pastor aquí haciendo el estudio bíblico y estaba hablando de algunas de las respuestas que a veces dio Jesús a la gente cuando decía que, incluso cuando les decía que yo soy el Hijo de Dios, y el pastor habló del significado de eso, como por qué eso le molestaba tanto al pueblo hebreo, al pueblo judío. Y es increíble cómo sin entender esto y sin el Espíritu Santo, de verdad que cualquier persona diría, qué arrogante ese Jesús, qué arrogante. O sea, todo lo que él dijo y está hablando, está diciendo que nada de lo que él decía y hacía era por él. Todo era guiado por el Padre. Pero si nosotros juzgamos esto humanamente, diríamos, ay, ¿qué se ha creído ese Jesús? Porque sonaría como la persona más arrogante del mundo. Pero es por nuestra falta de conocimiento y por nuestra interpretación, es nuestra ignorancia. Lo juzgaríamos así. Y bueno, Jesús le dijo a los discípulos, lo que les he dicho no lo dije por mi propia cuenta, yo solo hago lo que el Padre quiere que haga. Él hace sus propias obras por medio de mí. Créanme cuando les digo que mi Padre y yo somos uno. Y si no, al menos, si no me creen por mis palabras, al menos crean en mí por lo que hago. Si no creen en mis palabras, entonces al menos vean las evidencias, pero no nieguen las evidencias. Vean lo que yo estoy hablando, vean mis acciones. Y en Hechos 13:22, Nueva Traducción Viviente, dice, pero aquí se va a ir a otra, están analizando otra historia, la de Saúl, el primer rey que tuvo Israel, y David, el siguiente rey, con el cual Dios reemplazó a Saúl. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Y esa es la razón de la obediencia. Dios no te pide obediencia porque Él es un caprichoso, que quiero demostrar quién manda aquí, y aquí todo el mundo me hace caso y punto. Si yo digo que se coma eso, se come eso. A veces algunos papás nos han tratado así, nuestros papás humanos. Y humanamente a veces hay un móvil correcto y otras veces la motivación pues no está bien porque los seres humanos somos imperfectos. Pero cuando Dios nos pide obediencia jamás es por capricho. Es que Él necesita encontrar quiénes son esos en quien Él puede confiar. Porque Él necesita aliados claves para hacer cosas grandes que Él quiere hacer aquí en este mundo donde tanta gente lo necesita. Y a Él no le sirve una persona que cuando Él lo mande, mira, ve y habla con tal persona y dile tal cosa. O necesito que vayas porque en el hospital hay una persona que se está muriendo, necesito que hables con ella. O mira, hay alguien que está pasando necesidad, dale lo que tienes, tranquilo, yo te voy a devolver eso, pero dale para que supla su necesidad. Dios no le sirve que Él te dé esa instrucción y tú, ay Señor, pero ¿por qué? Pero yo no tengo suficiente, pero no tengo tiempo, pero no le sirve una persona que empiece a discutir con Él, pero ¿para qué quieres hablar? Que le diga, ¿para qué quieres hablarle a esa persona, Señor? Si ya Él se le ha dado la palabra, Él no te ha escuchado. No le sirve a alguien que lo esté cuestionando. Eso no le sirve a Él. Necesita a alguien que tenga la plena confianza de que si Dios lo dice, eso es lo que yo tengo que hacer y eso es lo que yo voy a hacer. Y fíjense, David es el único en la Biblia que se dice tenía un corazón conforme al de Dios, y dice, él era capaz, eso fue lo que Dios vio en él, de hacer todo lo que Dios le pidiera. Cuando Abimael, mi hijo mayor, estaba pequeño, estábamos en Caracas y yo bajaba con él a un parque. Caracas es una de las ciudades más peligrosas del mundo, hay como muchos problemas de seguridad, crimen, etcétera. Yo bajaba al parque con mi hijo, pero estaba como con 4 ojos, donde hay peligro, él estaba chiquitico. Yo lo llevaba al parque y un día yo estaba jugando con él y vi a lo lejos como una persona gritó, pegó un grito, atacó a otra, parece que se estaban agarrando 2
en pelea con cuchillos. Y salió todos los papás a agarrar a sus hijos y alrededor de esos señores se puso un pocotón de gente a ver qué era lo que pasaba. Y yo estaba solita ahí, mi esposo estaba trabajando y inmediatamente le dije, Abimael, bájate de ahí, nos vamos. Y él empezó, pero mamá, ¿por qué? Obvio, era un niño pequeño. ¿Por qué? No sé, quería discutir conmigo y no me hacía caso. Y ese es el momento donde yo lo estoy librando de un peligro. Yo no le puedo dar toda una explicación de por qué es que él se tiene que bajar, una explicación que él no está listo para entender. No la iba a entender con 2, 3 años. Simplemente yo necesitaba que él obedeciera porque yo soy su mamá y se bajara porque era por su bien que yo le estaba dando esa instrucción. Igualito nos pasa con Dios. Idéntico. Él nos está dando instrucciones todo el tiempo y nosotros tenemos nuestra propia interpretación de, ay, pero es que esto es Dios para fastidiarme, pero Dios por esto, por aquello. Y empezamos en una discusión que no viene al caso. Nos desubicamos de nuestro lugar de hijos y empezamos a creernos que nosotros podemos discutir eso con Dios. Hay momentos que no es para discutir. Dios te va a aceptar que tú dialogues con Él, pero cuando Él da una instrucción, Él espera obediencia. Siguiente característica de un hijo, ya vamos por las 2 últimas, es guiado por el Espíritu y no por el miedo. Un hijo de Dios es guiado por el Espíritu de Dios y no por el miedo. ¿De dónde yo saco esa comparación? De un lado están los que son guiados por el Espíritu y del otro los que son guiados por el miedo. Romanos 8. Romanos 8 en Nueva Traducción Viviente del 4 al 16. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Tienes 2 opciones. O eres guiado por el Espíritu de Dios o eres guiado por el miedo. Es lo contrario. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Sí. Todo lo que estás haciendo, o si algo de lo que estás haciendo en tu vida en este momento no lo estás haciendo sino porque tienes miedo. ¿Y por qué no le obedeciste a Dios? Porque tenía miedo. Dios te dijo, lánzate en eso, yo te voy a sostener. No, yo tenía miedo. Entonces ahí en esa área tienes que fortalecerte como hijo porque así no actúa un hijo. Romanos 8 también, mismo capítulo, unos versículos antes, 6 al 8, Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu de Dios les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Cuando te controla el Espíritu de Dios como un hijo, tienes paz y eso produce en ti y te mantiene en la vida. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Mientras vivimos esclavos del miedo, no vamos a poder hacer lo que Dios agrada. En la Biblia sí habla del temor a Dios. Es el respeto, temor reverente a Dios. Es totalmente distinto a vivir sujeto, esclavo del miedo. El miedo es como esos grilletes que te ponen, que te amarra y no te deja avanzar. Tú tienes un potencial enorme, pero generalmente por tus miedos, y es también mi historia, por nuestros miedos, no estamos viviendo a la altura de ese potencial. Y una pregunta clave que tenemos que hacernos mientras estamos oyendo, mientras estamos reflexionando es: ¿qué haría, qué estuviese haciendo si no tuviese miedo? Para mí, mi vida en Canadá y aquí en Quebec ha sido
pasar de ser una persona que conocía de Dios, creía que lo amaba, pero aquí se dio cuenta de que me faltaba mucho, a dar el paso de ser de verdad, de querer ser hija de Dios, de aceptar el reto, aún con mis imperfecciones. Y en todo ese proceso, yo tuve que verle la cara al miedo, tuve que anular esos pensamientos que venían a mi mente por causa del miedo y tuve que elegir confiar en Dios. Por momentos se me nublaba la vista porque yo veía mi realidad y me pasaba como lo que predicaron la semana pasada, Salmo 37, Salmo 73. Yo veía como, wow, todo el mundo tiene un resultado mejor y yo estoy haciendo lo que Dios me pidió hacer. ¿Y dónde está mi resultado? Porque los resultados buenos y contundentes y todo lo duradero toma su tiempo. Toma su tiempo. Así que no lo vi inmediato y tuve que tragar grueso y ver que va a haber personas que tú pienses florecieron, y porque siempre tenemos esa comparación en la mente, pero también lo que llega fácil, fácil se va. Y cuando Dios quiere darte algo duradero, necesita fortalecer el vaso que tú eres, el odre que tú eres, para que puedas contener lo que Él va a depositar en ti. Y Dios lo estuvo haciendo y lo sigue haciendo. Pude resistir durante todo ese tiempo y no me arrepiento. Me paré muchas veces aquí y en muchos lugares y siempre estuve hablando de lo mismo: vale la pena obedecer. Y cuando me paro aquí, algunas personas, porque me lo llegaron a decir, me dicen: ¿de verdad alguien puede estar pasando por una prueba y hablar así de Dios? Pues yo les voy a decir que sí. Hay muchas personas las que Dios más usa. No es que su vida sea perfecta y no es que sean los santos y que tienen todo para chapear. En Venezuela decimos chapear como para presumir. No, es que de eso se trata, vivir en fe. Que tú llegas a saber que aunque no lo estás viendo con tus ojos, tú sabes en quién estás confiando y que el Dios que tienes como Padre no tiene el corazón de avergonzarte. Si Él te está pidiendo algo, es porque Él no te va a dejar mal parado. El resultado sí lo vas a ver, pero vas a tener que esperar, porque en esa espera tu corazón está siendo transformado, tu corazón está siendo cambiado. Quizás una vez yo me habré parado aquí que estaba en un momento de celebración, pero todas las demás veces que me han visto pararme, yo estoy pasando un proceso en lo íntimo y en lo privado. Y las palabras que estoy compartiendo aquí son las mismas palabras que yo estoy haciendo el esfuerzo de creerle a mi Dios. Le he podido creer no porque soy buena, porque Él me ha sostenido, como les he dicho antes, porque hasta para eso lo necesito, porque me falla la fe. Pero si pedimos, así como Él nos dio a Jesús, lo más importante, su Hijo unigénito, Él también nos puede dar todas las demás cosas. Hay una cosa más que es una característica de un hijo, y es que un hijo ama a sus hermanos. Si somos hijos, no somos el hijo único. Jesús era el unigénito Hijo de Dios, único en su género. Eso es lo que significa la palabra unigénito. Y el Padre lo envió a darlo todo, a perder hasta su propia vida, para que nosotros fuéramos también ahora aceptados como hijos y tuviéramos los mismos derechos y el mismo trato que Jesús. Así que ahora Jesús ya no solo es unigénito, ahora pasa a ser el primogénito, el primero en su género entre muchos hermanos. Él sigue siendo único y entre nosotros es el primero. Ser hijos también, porque no somos hijos únicos, significa ser hijos entre muchos hermanos, significa aprender a ser hermanos. Y Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos ustedes que todos ustedes son mis discípulos. Jesús lo está diciendo. Si se aman unos a otros, así van a saber que son mis discípulos. Un hijo ama a sus hermanos. Podemos tener todo lo demás,
pero si en nuestra manera de relacionarnos con nuestros pares, los que también están creciendo y son parte de la familia de Dios, no estamos mostrando amor, hay algo ahí que trabajar en nuestro proceso de crecimiento como hijos. Más contundente aún, no tengo que explicar mucho porque lo explica todo la palabra sola. Está lo que dice en Juan 3, 9 al 18. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano, no como Caín, que envidió y terminó siendo homicida. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, que ningún homicida tiene vida eterna. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. A ese nivel nos pide Dios que amemos a nuestros hermanos, de hacer lo que Él hizo por nosotros. No es fácil, pero ese es el espíritu que Él puso en nosotros y necesitamos pasar por ese proceso. Yo quiero que sepas que ser hijos de Dios es un privilegio. Es un privilegio que no todos valoran. Jesús está dispuesto a ser padre de todos. Cuando Jesús entregó su vida, Él lo hizo por la humanidad entera, pero no todos estamos dispuestos a. Ser hijos es un regalo, es un privilegio que no merecemos y que algunos han decidido menospreciar, rechazar. Tenemos la historia del hijo perdido, la parábola del hijo pródigo, en la que él le pide a su padre que le dé la herencia adelantada. Y se va y la derrocha, luego se queda sin nada, termina trabajando por cualquier cosa y luego, muy avergonzado, decide regresar. Y la sorpresa es que su padre lo recibe por todo lo alto cuando él no lo merecía. Él sabía que no lo merecía. Y esta historia nos muestra que a veces queremos los beneficios de ser hijos, pero no queremos realmente una relación con nuestro Padre. Y yo quiero que sepan que eso es absolutamente doloroso para Él. ¿Cómo lo sé? Porque a mí me ha pasado y yo no soy Dios, no soy perfecta, y aún a mí me duele cuando un ser humano quiere lo que yo le puedo dar, pero no quiere ni siquiera hablarme o tener algún tipo de relación conmigo. Eso es desagradable. A mí me han pasado varias cosas. Me pasó una vez, alguien me dio un regalo porque era como mi reunión de cumpleaños, fueron muchas personas y era como que, bueno, esa persona se sintió a lo mejor que socialmente tenía que darme un regalo, pero la forma en que me lo dio fue así como que, y fue muy desagradable. Y yo me sentí así como que, ay, ¿esto qué significa para mí? Esto para mí no es nada. Porque alguien que me dejó un regalo, no importa lo valioso que fuera o cuánto costara en dinero, de esa manera, ¿qué significa eso para mí? Yo lo que más vale son las relaciones. Cuando veo a mi hijo pequeño, uno observa que así somos. Cuando llega de la escuela, le dice Emilio, ¿y dónde está mi papá? Y él, ay, hijo, emocionado aquí. Y entonces
Isaac lo primero que hace es pedirle, ¿y el celular? Y él dice, querías era el celular, no me querías a mí, querías era el celular. Y a veces somos así con Dios. A veces no queremos la relación, solamente queremos lo que Él puede darnos. Cuando lo hacemos es doloroso, es triste para Dios, porque no estamos valorando lo que es más importante, lo que no se puede fabricar, lo que no se puede comprar con dinero ni con esfuerzo, y lo que nadie más puede darnos. Todo lo que Dios viene a darnos tiene esas características. No lo vas a poder lograr con tu esfuerzo. Es lo principal, es lo más importante. No se puede fabricar y nadie más, solo Él te lo puede dar. Pero a veces somos así, rechazamos eso y no valoramos a la persona. Hay otra historia que es la de Jacob y Esaú, los dos hermanos. Y lo que pasó en esa historia es que Jacob era el menor y Esaú era el mayor. Y en el pueblo hebreo, el mayor tenía el derecho de ser el primogénito. Y eso implicaba que era el que iba a llevar el linaje. Era el portador de una bendición, de una herencia. Esa bendición viene desde Abraham. Dios le prometió a Abraham que a través de su simiente iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y ellos lo habían entendido, que había una bendición que estaba pasando de una generación a otra. Pero lo que ocurre aquí con Esaú es que le correspondía por ley a Esaú, pero Esaú no le dio valor y un momento viene llegando cansado del trabajo, de las cosas que hacía, de cazar, y tiene mucha hambre. Le pidió al hermano menor que le preparara algo, y su hermano menor le dijo, bueno, véndeme entonces tu primogenitura. Y la respuesta de Esaú fue, ¿y de qué me sirve eso ahorita si yo tengo mucha hambre? Y a veces somos así. ¿De qué me sirve ser hijo de Dios si yo no tengo ahorita nada en mi cuenta para pagar los gastos del mes? ¿De qué me sirve a mí que Dios diga que Él me va a usar y que mucha gente va a ser bendecida si yo tengo un problema inmediato y no puedo tener hijos, o no he conseguido la pareja que estoy deseando, o tengo algún otro tipo de problema, tengo una enfermedad? ¿De qué me sirve? Así que como Esaú no pudo ver sino su necesidad inmediata, él cambió, hizo una negociación con su hermano. Después, más adelante, el hermano sí hace una trampa, pero él en realidad le había cedido los derechos en un pacto con su hermano. Le había dicho, a cambio de mi cena de esta noche, de un plato de lentejas, yo te cedo mis derechos. Y esto también es triste y doloroso. Dice la palabra que así mostró desprecio Esaú por sus derechos de hijo mayor. Cuando nosotros nos conformamos con lo del momento y perdimos cosas eternas, cosas de una repercusión que ni nosotros mismos podemos medir por lo del momento, estamos menospreciando la oferta que Dios nos está haciendo de que seamos sus hijos. Y Romanos 8, 29 al 30 dice, porque Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo. Dios nos conoció de antemano, nos diseñó, nos formó, y Él quiere que seamos como Jesús, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Esto lo hace Dios con todos sus hijos, con nosotros. Dios nos ha llamado. Nosotros podemos responder sí o no. Cuando respondemos sí, ya en el primer paso se descarta un grupo de gente que no acepta el llamado. Pero creo que todos los que estamos aquí hemos aceptado ese llamado. Ahora, después, Dios nos pone en la relación correcta con Él. Padre a hijo. Empieza a construir esa relación con nosotros. Y después, Dios nos da su gloria. ¿Qué significa la palabra gloria? Honor, fama, esplendor,
grandeza, gracia, gloria. Es ese brillo que eclipsa y que causa admiración. Es esa expresión de su esencia, de la esencia de Él en nosotros en su máximo esplendor. Pero no hay gloria sin relación, porque ya les dije, Dios, lo dice Romanos 8, Dios nos llama, hace que tengamos la relación correcta, no cualquier relación con Él, y luego vamos a poder vivir en su gloria, ver su gloria, ser un reflejo de su gloria. No hay gloria sin relación. Y eso fue lo que le pasó al hijo pródigo. Quería gloria sin relación. No le interesaba su papá, le interesaba lo que su papá podía darle. Romanos 8 también, otro verso, 15 al 17, dice: si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. No hay gloria sin relación, pero tampoco hay gloria sin proceso, sin sacrificio, sin sufrimiento. Su gloria es nuestra herencia. No hay gloria sin relación, no hay gloria sin sufrimiento y sin sacrificio. Esaú no estaba dispuesto a sacrificar un momento de hambre por algo que tenía mucho más valor. Sacrificar es algo que no nos gusta, y cuando nos dicen que vamos a pasar por sufrimiento, esa parte de la Biblia no nos gusta. Pero los sacrificios los estás haciendo siempre. Siempre estás sacrificando algo. O sacrificas el plato de lentejas y aguantas un poquito de hambre y cenas más tarde, porque sabes que tu primogenitura, que tu lugar de hijo tiene valor. O entregas tu lugar de hijo para poder comer tu plato de lentejas. Siempre en la vida estamos eligiendo algo y estamos rechazando algo. ¿Qué eliges en esta tarde? ¿Cuál es tu elección? Yo no sé lo que tú estás viviendo, pero sí sé que la mesa está servida a tu alrededor y siempre hay muchas opciones, y lo que Dios quiere es que tu voluntad se rinda a la de Él, porque Él quiere darte las mejores cosas. Y esto no se trata de entender con nuestra mente, porque hay cosas que todavía no podemos entender, así como mi hijo no entendía que su vida corría peligro y yo necesitaba sacarlo de ahí. Hay cosas que tú no sabes que Dios te está salvando y tú ni te las imaginas. Y hay cosas que tú estás llorando porque las estás perdiendo y Dios te está diciendo: quítate eso de las manos, suelta eso y abre los brazos para yo poderte dar lo que tú necesitas, lo que yo te quiero dar. Tú ni te lo imaginas. La palabra dice que sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Entonces estamos peleando y llorando por tal cosa que perdimos o que Dios nos está diciendo que la soltemos, y no tenemos ni idea del tamaño de la bendición que Dios tiene para nosotros. La palabra también dice que la gloria venidera, que los sufrimientos del presente no se comparan con la gloria venidera. Yo les voy a pedir a ustedes que ya vayamos cerrando nuestros ojos mientras escuchamos esto y reflexionamos, inclinamos nuestro rostro y rendimos nuestro corazón a Él y le pedimos que nos examine y que nos haga ver cuál es esa área en la que tenemos miedo. ¿Cuál es ese miedo que no nos está dejando ser guiados por el Espíritu? ¿Qué es eso a lo que te estás aferrando cuando Dios te está pidiendo que lo entregues? ¿Qué es eso que hay en ti que te está frenando de construir la relación que Dios te está impidiendo, Dios te está pidiendo construir?
mientras tú reflexionas, yo oro primero por todos los que estamos aquí y le pido a nuestro Padre que pueda hoy tocar nuestros corazones y nos pueda poner el deseo profundo de que entremos en esa relación que nos invita a tener con Él. Que nos ayude a soltar todo pensamiento que nos estorba y nos dé la fortaleza para obedecer. Y que también ponga en nosotros la confianza de que no seremos avergonzados, de que vale la pena obedecer y de que el plan que tú tienes, Señor, para nosotros es perfecto. Dios, yo bendigo a mis hermanos ahora y te pido que tú puedas tocar sus vidas. Yo te pido que tú nos puedas ayudar a todos los que estamos aquí para que podamos ser hijos que cada día se parezcan más al modelo perfecto que tú nos diste, que es el modelo de Jesús. Queremos ser como Jesús. Esa es nuestra oración en esta hora, Señor. Queremos ser como Jesús. No podemos en nuestras fuerzas, pero tú sí puedes hacerlo en nosotros, Señor. Haznos como tú, Señor. Cambia todo lo que está mal en nuestros corazones. Quita toda motivación que no sea la adecuada y levántanos para que podamos entrar en la relación correcta contigo, Señor, y que tú nos puedas mostrar tu gloria, que se manifieste esa gloria que tú has puesto en nosotros y que está escondida por nuestros temores. Que salga a la luz todo lo que tú has puesto en cada una de estas vidas. Que salgan a la luz esos ministerios, que se manifiesten esos dones, que comience a ejercitarse esas herramientas que ya tú nos diste, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Pedimos, queremos ver tu gloria como un resultado, pero no es nuestro fin. Nuestro fin es estar contigo y conocerte, Señor. Que como Jesús dijo, también nosotros podamos decir que te hemos conocido y que te hemos dado a conocer. Danos la fuerza también, Señor, para amar a nuestros hermanos, aún los que nos han lastimado, los que no nos han entendido, Señor. Danos la fuerza para sanarnos en amor unos a otros. Trae restauración y paz, esa que solo viene de tu Espíritu, Señor. Y ahora también quiero orar y hacer una invitación para todos los que han estado escuchando, pero un poco de lejos. Todos aquellos que quizás no sientan que son parte de esta familia. Aquellos que dicen, bueno, yo todavía no siento que sea hijo, hija de Dios. Pero si has escuchado hasta aquí, en este momento la oferta es para ti también. También a ti Dios quiere hacerte su hijo, su hija. Sea que estés acá o sea que nos escuches por internet, el corazón del Padre se derrite de amor por ti y te ama por lo que eres, a pesar de los errores que puedas haber cometido. A pesar de lo que estés haciendo ahora mismo, Él te invita y te dice que no es en tus fuerzas. No esperes a limpiarte para venir a Él. Ven a Él, que Él te limpia. Así que para ti yo te hago la invitación ahora. No necesitas que nadie te vea. Dios está viendo tu corazón. Solamente en tu pensamiento díselo a Él. Si esa es tu decisión en este momento, ahora repite conmigo estas palabras. Vamos a orar juntos para darte la bienvenida a la familia de Dios. Para que sepas que hoy hay fiesta en los cielos. Porque eso es lo que Él ha estado esperando. Que así como ese hijo pródigo, tú puedas volver a Él. El Padre se goza
cada vez que un hijo vuelve y regresa a sus brazos. Repite conmigo esta oración. Señor, yo te doy gracias porque eres tú quien hoy abre mis ojos espirituales y quien me hace ver mi condición. Reconozco que he hecho lo malo, reconozco que soy imperfecto, pero hoy vengo a ti a buscar en ti la ayuda para poder salir de esto. Creo que Jesús derramó su sangre y dio su vida por mí, y que a todos los que creen en Él les ha dado el poder de ser llamados hijos de Dios. Soy tu hijo, yo soy tu hija, y te doy gracias porque es un regalo que no merezco. Gracias, Señor, por hacerme coheredero, coheredera con Cristo. Y juntos ahora, los hijos que tienen tiempo en esta familia y los nuevos hijos, vengamos a la presencia del Señor y agradezcámosle el privilegio que nos da de ser sus hijos.